Estamos grabando, compartiendo. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es transformaciones energéticas. Vamos a colocar el título. Transformaciones energéticas. ¿Qué ustedes piensan de esto? ¿Qué idea tienen de qué es una transformación energética? Cuando una energía se transforma en otra, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto, así es. Cuando una energía de un tipo pasa a otro tipo. ¿Cuáles son los tres tipos de energía que conocemos nosotros que vamos a trabajar en física? La potencial, Potencial gravitatoria. ¿Cuál otra? la cinética y la energía elástica. Potencial elástica que está en los resortes, ¿sí? Cuando se incorporan resortes. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo que es, tenemos un plano, una curva suave de descenso, y luego un sector plano, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que de repente tienen un cuerpo que está a punto de liberarse acá, en el punto de caída. Y abajo del plano, ¿sí?, existe una pared sólida con un resorte, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que este resorte es capaz, digamos, de frenar a lo que viene contra él, ¿no es cierto? Tiene varias espiras. Y después finalmente tiene un tramo o una placa de sujeción. Entonces, supongamos que tenemos de referencia este nivel, ¿sí? O sea, este sería el eje que nosotros llamamos de las alturas o eje Y. Entonces, si este es el punto cero acá abajo, ¿qué energía tiene el bloque antes de salir? Es decir, cuando está quieto aquí arriba, ¿qué energía tiene? Cinética puede ser. No, Potencial gravitatoria. tiene potencial gravitatoria, ¿sí? Que se conocía como UG, ¿sí? Energía potencial gravitatoria. Entonces, ¿qué pasa si viene una persona, ¿sí?, y le da un pequeño empujón al bloque, ¿sí? Lo empuja hacia abajo. Ahí él se transforma en energía cinética recién, ¿no, profe? Vamos a ver. Cuando cae. La persona empuja el bloque hacia abajo y el bloque empieza su descenso. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el bloque? ¿Qué va a ir pasando? Se va a empezar a mover y va a tener una velocidad y eso va a ser energía cinética. Claro. El bloque hoy tiene una altura, ¿sí? Podemos acotarla acá. Digamos, la parte de abajo a la parte más baja en la que pueda llegar. Esta altura hoy día es h, ¿no es cierto? Que es la altura del bloque.
Entonces, hoy inicialmente la energía potencial gravitatoria sería igual a m, la masa del bloque, por g por h, ¿no es cierto? Siendo m la masa del bloque. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el bloque, por ejemplo, empiece su descenso y se encuentra en este punto? Con una h distinta, ya menor. Sería esta, por ejemplo. Vamos a llamarle h'. ¿Qué va a ocurrir en h', ¿sí? Cuando el bloque se encuentra en esa altura? Se transformaría la energía. Parte de la energía potencial se transforma ¿en qué? Energía cinética. Exactamente, en cinética. Y cuando el bloque ya no va a tener más nada de energía potencial, podría decirse, con respecto a ese sistema de referencia. Cuando cae el suelo. Cuando llega a la parte más baja, ¿sí? Cuando llega a la parte más baja, si ustedes se fijan, H va a pasar a ser 0. Entonces la energía gravitatoria sería m por g por 0, que le va a dar 0. O sea que cuando el bloque llega hasta la parte de abajo, ¿sí? Ya no va a tener más energía, ¿cómo se dice? Potencial gravitatoria, y va a tener toda energía cinética. Esa transformación se da paulatinamente, ¿sí? O sea, a medida que va bajando, va disminuyendo la energía potencial gravitatoria y va aumentando la energía cinética, porque cada vez el bloque adquiere una velocidad mayor. Entonces, vamos a ser claros para esta resolución de los ejercicios, y yo le he explicado una manera, que es, por ejemplo, mediante visualizar las condiciones iniciales y finales. Entonces, para resolver este ejercicio, ustedes lo que tienen que hacer es visualizar cuál es su condición inicial y cuál es su condición final. Entonces, lo que se hace generalmente, yo por lo menos le hago como un circulito. Entonces le hago un circulito aquí y un circulito aquí. Entonces, visualizo las condiciones iniciales. Después no hace falta escribir. Cuando ustedes ya van agarrando la mano a esto, no es necesario, pero para el primer ejemplo lo vamos a escribir. Que sería condición inicial, vamos a ponerle condición inicial. Acá sería bloque arriba, quieto, ¿sí? Entonces, condición inicial sería el bloque arriba quieto, ¿sí? Entonces le podemos poner acá también al lado como una indicación con una I, que significa inicial. Entonces, inicial va a ser ahí, una I mayúscula, en este punto. Por ahora estamos escribiendo todo, porque después ustedes se van a ir volviendo más cancheros, no es necesario anotar todo, pero para este primer ejemplo sí. Entonces, el bloque arriba quieto va a ser el estado inicial. ¿Y la condición final en dónde va a ser? Condición final. Cuando esté en el suelo. Y ahí tenemos varias condiciones que podemos elegir. Para ahora vamos a elegir que sería el bloque ya en la parte más baja, pero todavía sin impactar con el resorte. ¿Sí? Entonces le vamos a poner el bloque en la parte más baja. La parte más baja, pero sin llegar al resorte, ¿sí? ¿Está? Entonces, esa va a ser la condición final. Entonces vamos a dibujar también nuestro bloque en la condición final, que lo vamos a ponerlo por acá. Acá. Y ahí el bloque se va a estar desplazando hacia allá, digamos. Esa sería la condición conocida como final. Entonces, lo que hacemos es, adentro de cada circulito, vamos a anotar qué tipos de energía tenemos en la condición en la que estamos trabajando. Por lo tanto, vamos a mirar
muy bien, digamos, lo que vamos a observar es la condición. En este caso no tenemos que mirar nada de lo que pasa en el medio, si nada del proceso en sí que ocurre en el medio, sino solo la condición o como decir la foto que le tomo en el momento en el que yo considero la condición inicial o la condición final. Entonces, vamos a la condición inicial. ¿Qué energías tenemos en la condición inicial? Vamos a anotar las tres y vamos a ver cuál tenemos. Gravitatoria, cinética, elástica. ¿Cinética tenemos en la condición inicial? No, la potencial gravitatoria. Cinética no tenemos, es 0. ¿Y elástica? ¿Tenemos o no? Tampoco. Tampoco tenemos, ¿sí? No tenemos tampoco energía elástica en la condición inicial porque el resorte está suelto, está flojo, digamos, no tiene almacenada energía. Vamos a ver para la condición final qué energías tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué energías tenemos en la condición final? Cinética. Comemos. Cinética tenemos. ¿Qué más? ¿Gravitatoria tenemos? No, Si llega en el fin, la gravitatoria sería 0, ¿no? Gravitatoria es 0, ¿sí? Porque no tenemos. Como está en la parte más baja, fíjense que la altura es nula. Y potencial elástica en esta condición final, sí que sería el bloque en la parte más baja, pero sin llegar al resorte. ¿Tendríamos o no? no. Yo creo que si llega resorte ahí sí tendríamos, pero mientras que no llega, no. Mientras que no llega, no, porque todavía no hay nada que ver con el resorte. Entonces, vamos primero a la transformación ideal. ¿De dónde hacia dónde se da la transformación? Del inicial siempre hacia el final. Este es el sentido de la transformación. Si esa es la transformación energética y ese es el sentido de la transformación. Entonces, a veces ocurren, por ejemplo, pérdidas de energía, que las pérdidas después se simbolizan de esta manera. Serían pérdidas que son cosas que ya no vuelven, ¿sí? Las pérdidas ya no vuelven al sistema. Pero ahora, digamos, no vamos a tener esas pérdidas porque vemos que es un caso en el cual las transformaciones son ideales. Entonces, le vamos a anotar acá, en este caso, para que quede bien aclarado, ¿sí? En este caso, es una transformación ideal. Entonces, no hay pérdidas. ¿Mirás? Entonces, la flecha roja la vamos a tachar, ¿sí? Porque no tenemos ninguna pérdida de energía. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna energía que sale del sistema. Si la energía se conserva dentro del sistema. Consulto, ¿viene todo bien? ¿Hay alguna duda? Está claro, profesor. Bien. Entonces, como es una transformación ideal y no hay pérdidas, ¿qué representa esta flecha? ¿Qué representa matemáticamente esa flecha? La transformación, Sí, la transformación sí, pero matemáticamente ¿qué representa? Una Igualdad, pues, ¿eh? igualdad, exactamente. Entonces, vamos a hacer el planteo matemático, ¿sí? Que sería planteo matemático va a ser la energía potencial gravitatoria en el estado inicial va a ser igual a la energía cinética en el estado final. ¿Exacto? Entonces, vamos a plantear cuál es la energía gravitatoria en el estado inicial. ¿Cómo se representa? M por G por H. M por G por H. Perfecto. ¿Y la energía cinética en el estado final cómo es?
Un medio. Un medio Sí, por masa por masa. por m Por por velocidad al cuadrado. velocidad al cuadrado, exactamente. Esa es la representación, entonces. Acuérdense las condiciones, ¿sí? Porque esto es inicial y esto es final. Entonces esta va a ser la velocidad que tiene al final y esta es la altura que tiene al inicio, ¿sí? Muy importante eso, para que sepan. Esto es inicial, que sería acá arriba, y esto es final acá abajo. Entonces, vamos a darle valores para que podamos resolver. Vamos a decir que M es de 10 kilogramos y la altura es de 20 metros, ¿sí? ¿Se animan a resolver la velocidad despejando? A ver qué les da. Sí, profe. Bueno, vamos a ir haciendo, ¿sí? Profesor, Sí, yo estaba hablando con los chicos en el grupo y para darles clase de consulta, como le había comentado, para reforzar a los que están en El Dorado, hacer clase de consulta presencial. Y sí. el único día libre, más o menos, que tienen son los miércoles, porque todos los demás días, miércoles por la Ojo. tarde, todos los Bueno, demás días están saturados con sus materias. ven. Y yo estaba pensando usar esos días también cuando vayamos a hacer laboratorio presencial, Sí, ¿está bien? ¿Está perfecto? para cuando programemos, sí. Sí, yo no tengo problema. Bueno, sí, porque igual yo pregunté para ir sabiendo, porque si no otros días ellos tienen clases por Zoom, a veces clases presenciales, es todo un alboroto Bueno, tener las dos modalidades. Y yo lo que voy a hacer es hacerles clase de consulta, reforzar los que tienen que recuperar. Y lo mismo con estos temas que estamos empezando por el tercer parcial. bueno, ¿está bien? No hay problema. Bueno, está. ¿Alguno ya hizo algo de lo que es velocidad? ¿Sacó? Profe, yo le hice el despeje. Ajá. Un medio por masa, le pasé dividiendo al otro lado y me quedó velocidad al cuadrado de un solo Ajá. lado. Está bien. Pero M con M se puede simplificar. Ahí Sí, así me es. queda gravedad por altura dividido un medio. Sí, o 2 por gravedad por altura y ahí tienen que sacar la raíz de eso. Bien, muy bien. Entonces. A ver, ahí alguien subió algo. Vamos a copiar esto. Entonces, 10 por 981 por 20, 5 por B, tanto es 5 por B. B es raíz cuadrada. Sí, acá faltaría B igual a... Está bien, pero para que ellos vean nomás, raíz cuadrada de 392, sería 392.
Fíjate nomás qué unidad usaste. No sería metro por segundo, me parece. A mí me quedó metro por segundo al cuadrado, profe, ¿puede ser? Metro sobre segundo tiene que dar. A ella le digo. Voy a calcular yo en mi calculadora de cómo queda. A mí me da lo mismo, profe. Ujú. Vamos a ver un poquito. Raíz de 2 por 981 por 20. Sí, eso te da en metros sobre segundo, ¿sabes? Es el único error, pero el resto está perfecto. ¿Se entendió entonces cómo se hace? Sí, profe. Acá lo importante, sí, no es tanto el valor numérico que le haya dado bien, sino entender que una transformación energética se analiza de esta manera. La transformación energética no se analiza, sí, en el momento ahí se va pasando y se va convirtiendo esto. No, se analiza en el momento inicial o un momento perfectamente definido que llamamos condición inicial con respecto a otro perfectamente definido que llamamos condición final. Entonces, tanto la condición inicial como la condición final son como dos fotos, o sea, no es necesario que el bloque esté quieto en esos estados inicial o final. Por ejemplo, en el estado final acá para nosotros el bloque se está moviendo. En el estado final puede ser solo un instante que está en esa posición. Pero es como que yo en ese instante le saco una foto y evalúo en ese instante qué tiene de energía. Qué tiene energía potencial, qué tiene energía elástica y qué tiene energía cinética. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora un segundo análisis, ¿sí? Que es una segunda condición final que le vamos a llamar final 2. ¿Sí? Entonces, este bloque sigue avanzando, sigue, ¿sí? Y se termina encontrando finalmente con el resorte. Cuando se encuentra con el resorte, lo que hace es empieza a comprimir el resorte, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el comportamiento de un resorte? ¿Qué hacía? Se contrae. Se contrae y va oponiendo a medida que cada vez que más se va apretando, va poniendo una fuerza cada vez mayor a lo que viene a empujarlo, ¿no es cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, eso que ustedes ven ahí en violeta sería el resorte comprimido, ¿sí? Sería la segunda condición del resorte y el bloquecito estaría acá, apretando totalmente el resorte. Entonces este le vamos a llamar condición final 2. ¿Sí? Entonces, en ese punto, ¿sí? En ese punto donde el bloque impactó con el resorte y apretó hasta lo máximo que pudo apretar. En ese instante, ¿qué velocidad tiene el bloque? 0. 0, exactamente. O sea, el bloque fue totalmente frenado. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Qué va a pasar después de que terminó la compresión? Que es solo un instante. ¿Qué va a pasar luego? El resorte va a La normalidad. ¿Pero qué hace el resorte? El resorte va a empezar a empujar el bloque en un sentido contrario. Claro, el resorte restituye toda la energía que absorbió el bloque, la vuelve a restituir al bloque y lo empuja de vuelta para arriba. Es lo mismo que un chico saltando en una cama elástica. ¿Vieron la cama elástica esa que usan los chicos para jugar? Que el chico viene y salta. La cama se estira hasta abajo, hasta un punto más bajo, hasta lo más abajo, o sea, y de vuelta restituye toda esa energía elástica y lanza de vuelta al chico hacia arriba. ¿Se entiende? O sea que es como que absorbe la energía, pero de vuelta la libera.
Entonces, vamos a plantear esa segunda condición final que podemos plantearla a partir de la anterior, ¿no es cierto? Que sería así. Esta la vamos a llamar condición final 2, ¿sí? Condición final 2, bloque bloque comprimió totalmente el resorte hasta el máximo, donde queda quieto. ¿Se entiende? Esa sería la condición final 2, que la anotamos acá como F2. Entonces, volvemos a nuestras energías. ¿Qué energías vamos a tener en la condición final 2? Energía potencial elástica. Juan, ¿estás ahí? Sí, Ahí dígame. ¿Puedes continuar un ratito, Juan? Bueno. A ver, me va a dar el control. Bueno. ¿En qué se quedó en la condición final 2, ¿cierto? Condición final 2. Bueno. Lo malo es que yo no tengo acá para modificar. Pero bueno. Entonces, ¿hasta acá le están siguiendo al profesor? Sí, profe. Bueno. ¿Qué es lo que sucede en esa condición final 2 que se está proponiendo ahora? Se transforma en energía elástica. Sí. ¿Qué se va a transformar en energía elástica? La energía cinética. La energía cinética, exactamente. Ahora, como el profesor les comentó, estos son como fotografías de puntos específicos, ¿cierto? Necesariamente yo tengo que analizar la circunferencia 2, que es cuando tiene energía cinética, y la condición final 2, o podría ser entre la primera circunferencia, ¿sí? Cuando el bloque está arriba de esa pendiente y está quieto, y la condición final 2. ¿Me dejo entender? Sería que podíamos relacionar entre la primera energía y la última. Exactamente. ¿Por qué se podría hacer esto? Es un principio que estamos hablando desde la semana pasada, ¿sí? Lo dijiste cuando empezó a explicar el profesor, Angélica. Porque la energía se transforma. Exactamente. ¿Sí? La energía se va a transformar. ¿Está, profesor? Yo como no tengo, Sí. no puedo modificar nada. Está bien, continuamos. Entonces, Bueno. quedamos en que tenemos solamente entonces energía elástica ahora, ¿sí? Las otras dos no tenemos. Entonces, yo podría haber también hecho este balance partiendo, ¿sí? De la condición inicial, que sería una cosa así, un balance de esta naturaleza. Parto de la condición inicial y llego a la condición final, ¿sí? No habría, a la condición final 2, no habría inconvenientes de hacerlo de esta manera también. Se puede, ¿sí? Se puede hacer un balance partiendo de la inicial. Lo único que tiene que tener en cuenta todas las posibles cosas, por ejemplo, pérdidas que hubieron en el transcurso. Pero a veces resulta más fácil, por ejemplo, partir del inicio total para llegar a una condición final, ¿sí? Dependiendo del caso. Entonces, vamos a hacer ahora la transformación acá, que sería en este caso, desde la
final a la final 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar el planteo del segundo balance, sí? Energía cinética igual a energía potencial elástica. Exacto, energía cinética en estado final, que ahora para nosotros sería como inicial, pero es final, ¿sí? Y energía elástica en el estado final 2, que sería el final final, digamos. Entonces, hacemos la igualdad, 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada es 1/2 de vuelta de la constante de resorte por x al cuadrado, siendo x la compresión, ¿sí? Acuérdense que x era el valor de compresión del resorte, ¿sí? Entonces, aquí nos va a quedar así. Y el resto yo le voy a borrar y le voy a dar nomás el dato de la constante de resorte, que va a ser, por ejemplo, 400 newton sobre metro, ¿sí? Entonces, recuerden que X, ¿qué es? Bueno, es lo que le voy a indicar aquí, que sería la distancia en que se comprimió el resorte, que sería esta dimensión. Esto es X, es lo que se comprimió el resorte. ¿Se animan a calcular ese valor de X, en este caso, haciendo el despeje? Sí, profe. Profesor, una consulta. Sí. ¿Se acuerda lo que me había comentado de las guías? Yo tenía una guía que usted había preparado, pero había otra Sí. que tenía más ejercicios. ¿Usted la tendrá? Porque no la llegué a encontrar en el aula, como está medio lento. A ver, puede ser Si me que... ya si me lo puede pasar por WhatsApp y así ese es trabajo ver de algún... energía. Sí, trabajo de energía. Mira, tengo esta. Fíjate si es esta. Trabajo, energía y potencias. ¿Esta acá es? ¿O esta es la misma que la otra? No, esa es otra. Es el que estaba dividido en dos, parte 1 y parte 2. ¿Podría pasarme ese, por favor? Escritorio, día 7. Ahí ya te paso un tanto. Ahí está. Ahí te pasé una. Bueno, Vamos a ver si no hay otra. Acá, mira. como que la parte 2 creo es de Acá está. potencia, Esta. si no me equivoco. Sí, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí te paso. Bueno, gracias. ¿Alguien ya pudo llegar a algún valor de la compresión del resorte? 0,49 puede ser, profe. Puedes subir en el chat como hiciste. 1,41. Puede ser. Tenemos valores distintos. 0,49 newton por metro me dio a mí.
No, te tiene que dar metros si es una elongación. ¿Vos sacaste la raíz? Yo también saqué la raíz, profe. Vamos a hacer cálculos, ¿sí? A Pero ver, lo único, tenemos 1/2, 0.5. ¿La masa cuánto era? ¿10 kilos? 10 kilos por la Claro que no saqué raíz, profe. velocidad, que es 19.81 al cuadrado. Esto va al cuadrado. Y esto da igual a 0.5 por K, que es 400 newton sobre metro por x al cuadrado. Y x sí es una variable que tiene que dar en metros. ¿Sí? A ver. Vamos a ver qué me da a mí. Ese me dio a mí. ¿Qué? 3,13. A mí igual me dio 3,13. Sí, sí, ahí sí. Ahí está. 3,13 metros, ojo. Esa es la unidad. Entonces le va a quedar despejando. Le queda x igual a la raíz cuadrada, ¿sí? A la raíz cuadrada de 9. ¿Cómo se dice? ¿Cuánto es? 81. 9.80 9.81. metros, que en este caso le queda metros cuadrados porque es el cancelamiento del segundo cuadrado, ¿no es cierto? Con el otro lado. Y esto finalmente le da un valor de 3,13, ¿me dijiste? Sí. 3,13 metros. ¿Sí? Lo que se comprime el resorte es eso. O sea que el resorte es como que 3 metros se comprime hasta de volver a restituir su energía al bloque. ¿Se entiende esto? Lo que le voy a anotar acá abajo es, si yo hubiera hecho el balance, si hubiera hecho el balance